Audios de primavera. La esposa es lo primero. Autor Luye Qianhe. Capítulo 70. La tormenta ha vuelto. Cuando se abrió la cortina del carruaje, Song Lin-xin se acercó a ellos y se inclinó elegantemente para presentar sus respetos. Esta concubina le da la bienvenida a Wang. Antes de que pudiera terminar de hablar, el pequeño tigre la sorprendió y de repente, después de recuperarse, ella salió corriendo mientras gritaba. Sus gritos sobresaltaron a Xiao Huang y lo disgustaron. Ante ello, Ge Rouji dio un paso hacia adelante, recogió al pequeño tigre y se hizo a un lado. ¡Qué ruidoso sonido! Jin Xiao salió primero del carruaje. Miró a la mujer que estaba a un lado de él para después darse la vuelta y extender una mano para ayudar a la persona que aún seguía en el carruaje a bajar. Mu Han-shan vestía una túnica de algodón de un color azul marino con una gasa ligera de manga ancha y una corona dorada con zafiros incrustados en su cabeza, dándole un aspecto más elegante que le perteneciera a un noble. La experiencia que había vivido en la batalla había borrado todo rastro de dolor personal, y esa persona parecía como si fuera una espada, de su mismo nombre, siendo sacado de su vaina, y así atrajo la atención de todos los del lugar. Los sirvientes del palacio se quedaron mirando sin comprender lo que acababa de pasar, y Miao Xi le susurró a Xi Xi: Wang Fei es cada vez más hermoso. Wang Fei, este pequeño sirviente, todos los días y noches ha deseado que volviera. Yun Shu se apresuró a acercarse a ellos con entusiasmo. Mu Han-shan miró a Song Lin-xin mientras se sentía un poco incómodo en su corazón y se giró para mirar a Jin Xiao, que aún seguía a su lado. Jin Xiao también lo miró al mismo tiempo y observó que su Wang Fei estaba incómodo. Él no se tomó tiempo de pensarlo, miró a esa concubina suya, sintiéndose muy culpable, y no pudo evitar decirle con enojo: ¿Quién te permitió salir? Casi la había olvidado, y solo la recordó cuando la miró. Había dado la orden de no permitirle salir del lado oeste, entonces, ¿por qué ahora estaba ahí? Wang Ye. Song Lin-xin pensó que por casualidad Chen Wang ya se había olvidado sobre ese accidente, por lo que se vistió para saludarlo. Pero de repente había quedado expuesta de inmediato. Jin Xiao estaba enojado cuando la vio. Estaba a punto de sufrir de un ataque de ira, y la persona que estaba a su alrededor lo agarró. Entra, hace mucho frío afuera. Mu Han-shan apretó la palma de su mano. Jin Xiao estaba frente al palacio regañando a su concubina. ¿Cómo eso se vería a los ojos de los demás? Además, Hao Dadao los estaba siguiendo. Jin Xiao miró a Duo Fu y colocó un brazo alrededor de la cintura de su Wang Fei. Vamos. Unas pocas palabras fueron intercambiadas entre Hao Dadao y él, y después los dos tomaron la delantera para entrar. Hao Dadao no pudo opinar nada sobre los asuntos familiares de Wang Ye, y el señor Jun personalmente lo llevó a una habitación para que pudiera descansar. Duo Fu arrugó su cara y le dijo a Song Lin-xin, quien estaba de pie a un lado de él con una pálida expresión: Madame Song, debería regresar al lado oeste lo antes posible. No avergüence a los sirvientes. No hubo cambios en las plantas o en los árboles del palacio en medio año. Eso les brindaba una extraña y familiar sensación. Los dos estuvieron dentro del carruaje durante todo un día, pues regresaron de nuevo al frente de la puerta de la ciudad después de mucho tiempo y estaban muy cansados.
El sirviente ya les había preparado agua caliente y con eso ellos pudieron bañarse juntos. Jin Xiao se acercó a su Wan Fei y lo tocó. Sin embargo, fue empujado hacia un lado por él y tras ello se volvió a apresurar a ir hacia él sin darse por vencido. Estoy cansado y no tengo energía. Mu Hanshan lo alejó desganado. Jin Xiao le dejó una suave mordida en sus blancos hombros y le dijo a la ligera: no lo haré hasta el final. Relájate, ¿sí? Ante las palabras de Jin Xiao, él siempre había desconfiado. Mu Hanshan frunció sus labios sin abrirlos, permitiendo que Jin Xiao tocara su pecho con sus delgadas y ásperas manos. Consong, ¿qué planeas hacer? Mu Hanshan levantó su cabeza y se apoyó en el hombro de Jin Xiao, mirando las coloridas imágenes de nubes en la madera de la habitación. Aunque los días estando afuera habían sido duros, tuvieron muy pocas preocupaciones, por lo que de repente se sintió un poco incómodo al regresar al lugar donde estaban las pinturas en la tallada madera. ¿Celoso? Jin Xiao hizo una pausa al escuchar sus palabras y le mordió la oreja con una pequeña risa. Eres un príncipe imperial. Deberías tener 3 esposas y 4 concubinas. Esta persona... De repente, unos dedos entraron en su cuerpo y Mu Hanshan se mordió el labio inferior. Aunque había una infiltración de agua caliente, era inevitable que el movimiento le generara un poco de dolor. No tienes permitido decir esas cosas. Jin Xiao estaba un poco triste. Esas palabras le hicieron sentir que estaba de vuelta al momento que cuando acababa de renacer, y ahora que había vivido tanto tiempo juntos, ¿por qué Yunshin todavía le hablaba así? Mu Hanshan frunció su ceño, soportando que esos secos dedos se movieran en su cuerpo, y se mordió sus labios negándose a emitir un sonido. Al verlo así, Jin Xiao no pudo evitar sentirse angustiado. Después de calmarse y pensar en lo que acababa de decir, se dio cuenta de que solo había escuchado unas amargas palabras producto de los celos. De repente, se alegró otra vez, así que se inclinó y le besó su rostro, para después relajar el movimiento de su mano. Tras tocar aquel punto familiar, lo frotó poco a poco. Mu Hanshan frunció sus labios, sin querer aún emitir un sonido, pero a medida que Jin Xiao hacía cada vez más rápido su trabajo, el suspiro roto de Yunshin aún se desbordaba. Presionando aquel punto con una mano y acariciando al pequeño Yunshin que se había levantado al mismo momento que él, Jin Xiao tocó su oreja y suspiró ligeramente. Si haces feliz a tu esposo esta noche, me divorciaré de Song Lin-shin mañana. ¿Está bien? Mu Hanshan alejó esa cabeza de sus oídos. Si el príncipe imperial no está satisfecho, puede ir con su concubina. Los 2 dedos bañados con el ungüento perfumado no dejaron de acariciarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Este príncipe imperial ya no puede mirar a nadie más que a ti ahora? Jin Xiao le sonrió y lo levantó un poco. Tú... Mu Hanshan lo escuchó decir palabras tan vulgares y su hermoso sonrojado rostro se volvió aún más rojizo, listo para decirle algo más. Y las manos que lo sostenían se fueron de repente y su cuerpo cayó incontrolablemente. Así, el duro objeto que había estado listo durante mucho tiempo estaba en su cuerpo de esa manera. Duele. Mu Hanshan se apoyó en el hombro de Jin Xiao susurrando su dolor. De hecho, Jin Xiao lo había preparado lo suficiente bien en todo ese momento.
y por eso no fue particularmente doloroso en realidad, así que solo resopló ligeramente como si quisiera actuar coquetamente. Jin Xiao escuchó su suave suspiro y le pellizcó la barbilla a la persona que estaba en sus brazos para después besarlo ferozmente. Junxin, has olvidado lo que habías aprendido. ¿Eh? Mu Hanshan sentía su mente en blanco y no entendió del todo el significado de las palabras de Jin Xiao y dejó escapar un desconcertado sonido nasal. Jin Xiao apretó sus labios al verlo lucir tan confundido. Su amado Junxin finalmente había conseguido relajarse en este momento, por lo que extendió su mano para alcanzar la cintura ajena con confianza. Shi, quien vino a entregar la comida, detuvo los pasos de la servidumbre, pidiendo que dejaran la comida y se retiraran inmediatamente. Al mirar a la habitación interior con la puerta cerrada, se sonrojó y se retiró también. En ese momento se encontró con Ge Rouji, quien había venido a despedirse del pequeño tigre, y la saludó con una sonrisa. Gunyang, Wang Ye y Wang Fei están descansando adentro, no ingreses primero. Ge Rouji miró a esta señorita que le estaba sonriendo tan amablemente, pero con escrutinio y hostilidad en sus ojos, pensó en secreto que era muy aburrida, y así colocó a Xiao Huang en sus brazos, sonrió levemente y dijo: Ye, no quiero tanta cortesía. Mi nombre es Ge Rouji, y ahora soy la doncella de Wang Fei. Espero que mi Ye me pueda dar más consejos en el futuro. Cuando Shi le escuchó decir eso, la hostilidad en sus ojos desapareció de inmediato. Originalmente había pensado que esta era una belleza que el príncipe había traído en su camino de regreso, pero resultó que era la doncella recibida por Wang Fei. En la habitación, Jin Xiao no tenía conocimiento de la pequeña pelea entre sus sirvientas, y ferozmente besó la comisura de los ojos del sonrojado hombre en sus brazos y lo sacó de la bañera. Mu Hanshan yacía suavemente sobre los hombros de Jin Xiao. Su cuerpo estaba cansado y ahora ni siquiera podía mover sus dedos. Si tienes hambre, pediré que preparen una comida. Jin Xiao puso al hombre en la cama y lo cubrió con la colcha. No quiero comer mucho, murmuró Mu Hanshan y se volvió hacia adentro de la cama. Jin Xiao se puso su vestimenta interior, lo abrazó y lo besó. ¿Cuánto vas a comer? Al acabar de hablar, se levantó y salió de la habitación. Después de un rato, Shi trajo un tazón de avena y 2 platos de guarniciones y los dejó en la mesita junto a la cama, mientras bajaba su cabeza. Jin Xiao sacó felizmente a la persona que estaba en la cama y lo sostuvo en sus brazos, mientras agarraba un cuenco de arroz para alimentar a aquella persona. Mañana, cuando vayas a la corte imperial, si alguien dice algo interesante, no seas impulsivo. Mu Hanshan tomó un bocado y quería tomar la cuchara, pero Jin Xiao lo evitó. Bueno, tengo que ir al palacio real de mi hermano en cuanto me levante mañana y contarle sobre lo que pasó con el rey de Huainan. Jin Xiao tomó un bocado para sí mismo y luego tomó otra cucharada y le dio de comer a Junxin. Antes de ir, iré al palacio Fenji para encontrarme con la madre emperatriz. Mu Hanshan sacudió su cabeza y no quería comer más. Entonces iré a la residencia del Marqués del Norte mañana. Al regreso de un tan largo viaje había tomado la iniciativa de visitar a sus padres. Y su madre no había tenido noticias de él durante mucho tiempo, por lo que se sintió un poco incómodo ante ello. Jin Xiao se comió el resto solo y le respondió de una manera ambigua. Al día siguiente, Jin Xiao se puso su ropa para ir a la corte imperial de un blanco color como la luna,
y se paró nuevamente en el palacio de color dorado. El emperador Hongzhen estaba muy feliz de que Jin Zhao haya acabado con los dos reyes feudales, esta vez como una tormenta de viento. Normalmente tenía una mirada fría, pero esta vez en cambio lo elogió frente a sus 100 funcionarios. Gracias a la clarividencia del emperador, su hijo solo sigue sus órdenes. Jin Zhao bajó su cabeza mientras respondía con humildad y dio su primer movimiento hacia el general Hao Dadao de forma casual. El emperador Hongzhen estaba muy satisfecho con su desenvolvimiento militar. Sintió que este hijo suyo había salido a luchar durante algún tiempo y, sin embargo, estaba bastante calmado. En cuanto a Hao Dadao, había escuchado que su antepasado era el general Hao de la dinastía anterior e inmediatamente había sido nombrado como un valiente general. A su vez, un ministro imperial también estaba felicitando su virtud. El cuarto príncipe Jin Yu había bajado su cabeza y la expresión de su rostro era incierta. Su hermano mayor, el príncipe, había atacado a Nanban y aún no había regresado, mientras que Jin Zhao ya había derribado a 2 clanes feudales y ahora había traído a otro miembro a la corte, y el funcionario del lado opuesto le guiñó un ojo. Jin Chen miró a su hermano menor que estaba parado en medio del pasillo con tranquilidad, sin discernir entre la alegría y la ira. Emperador, el regreso de Chen Wang es una gratificante y feliz victoria, pero la recompensa debe ser clara al igual que la pena. Un funcionario había salido de repente. Jin Zhao se puso de pie, manteniendo sus ojos cerrados, sin responderle a sus palabras. El funcionario esperó durante mucho tiempo, pero no vio a Chen Wang reaccionar con ira ante lo que había dicho. El tribunal se había quedado de repente en silencio, lo que lo hizo sentir muy avergonzado, por lo que tuvo que comer su propia bala y continuó. En cuanto al castigo, esta persona ha pensado que el ministro de guerra debería ser más claro. Tan pronto como expresó este comentario, las expresiones de todos cambiaron repentinamente. Song An, el ministro de guerra, era el padre biológico de la concubina de Chen Wang y ahora lo estaba presionando para que lo regañara. Jin Chen miró a Song An, quien había empezado a temblar y sus ojos se oscurecieron gradualmente, iluminando al emperador. El Wang Fei de Chen Wang, como miembro de su familia, lo ha seguido hasta el campo de batalla en privado e ilegalmente, dijo Song An con sudor frío en su rostro. Así es. El conde Yonchan también se puso de pie y dijo en voz alta: quien se convirtió en Wang Fei y esposa ha ignorado la etiqueta y considera los asuntos nacionales como un juego de niños. Esta persona cree que esta acción debería ser severamente castigada. Si no, de lo contrario, Chen Wang seguirá y sus soldados también sacarán a sus esposas en el futuro. ¿Qué tal osadía? Fin del capítulo 70. Suscríbete, dale like y comparte.